El tema que ustedes han propuesto es la sexualidad como parte integral de una vida de fe. Y aquí hay una cuenta matemática en el que la sexualidad más la fe es igual a una vida. Sin embargo, esta cuenta puede ser eh, puesta en evidencia a través de otros elementos que se suman, no solamente la fe. Sabemos muy bien que hay algunas interrogantes que nosotros podemos responder y que dan como resultado situaciones diferentes a una vida como la que nosotros queremos vivir. Y en ese sentido, esas interrogantes, ¿qué pueden ser? Bueno, pueden ser ideologías, sexualidad más ideologías, ¿qué es lo que produce? Sexualidad más derechos sexuales y reproductivos, ¿qué trae como resultado? Conductas sin límite, ¿qué trae como resultado? El poder, la sexualidad y el poder. O sea que cuando hablamos de sexualidad, realmente no estamos hablando como en matemáticas, que 1 más 1 es 2, sea en España, en Japón o en las piedras, 2 por 2 es 4, independientemente del sesgo ideológico de cada uno de nosotros. Pero debemos decir que en materia de sexualidad, 1 más 1 nunca es 2. La suma de algunos elementos pueden ser muy variables, que dependen de nuestras ideologías, de nuestros conceptos, y desde un sesgo judeocristiano, como el que queremos en esta mañana compartir, evidentemente que tiene algunos rasgos distintivos con respecto a otras sumatorias que traen como resultado otros elementos. Para hablar de este tema, yo quiero introducir una frase de Chesterton, que en una oportunidad decía que llegaría el día en el que habría que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. ¿Por qué? Porque hoy hay ideologías que eh, forman parte de conceptos, actitudes y sentimientos sexuales que entienden que el pasto puede ser rojo, puede ser amarillo, puede ser negro, azul, y no necesariamente verde. Trasladémoslo del pasto, que dijo Chesterton, a una realidad sexual contemporánea y vamos a llegar a la misma conclusión. Hoy hay que defender con uñas y dientes, hay que desenvainar la espada para realmente decir, no, el pasto es verde, no es negro ni azul. Usted lo puede ver de esa manera, pero desde nuestro sesgo entendemos que el pasto ha sido verde, es verde y será verde, con diferentes tonalidades del verde. Vamos al campo, pasamos por la ruta y nos vamos a dar cuenta que cada verde es diferente, pero el pasto es verde. Sin embargo, hoy hay ideologías que piensan lo contrario. Justamente vamos a analizar, vamos a cotejar, vamos a estar pensando en estos momentos sobre las diferentes sumatorias que pueden dar resultados diferentes. Vivimos en un tiempo de mucha confusión. Nuestros padres y abuelos no manejaron estos términos. Estos son neologismos que aparecieron en la segunda década del siglo XX y hoy se están desarrollando en nuestro siglo. Por ejemplo, temas como diversidad, derechos sexuales y reproductivos, libertad sexual, consenso, tolerancia, perspectiva de género, minorías sexuales, homofobia, transfobia, feminismo de género, nuevas masculinidades. Miren este término que es muy novedoso, que ha surgido apenas hace 15 años o 20 años, no más que eso. Ideas hegemónicas y retrógradas, interrupción voluntaria del embarazo, un nuevo neologismo que nos hace recordar que es un aborto, la homosexualidad, la sexualidad amorfa, la heteronormatividad, LGBT, LGBTQ, educación en equidad, matrimonio igualitario. Todas estas situaciones, menos una, forman parte de términos ideológicos. ¿Alguien me puede decir cuál es o qué piensan ustedes sobre un término que siempre hubo, que hay y seguramente habrá? De toda esta lista que nosotros vemos aquí, ¿qué piensan ustedes acerca de algo que no es novedoso? Siempre hubo, hay y habrá. ¿Puedo yo? Sí, sí, claro, Iván.
Mirá, Jorge, yo lo que pienso acerca de todo esto es que es la estrategia que han usado también los movimientos totalitarios a lo largo de la historia. De, hay una obra famosa de Orwell que se llama 1984, donde él habla de la neolengua, que es una forma de cambiar las palabras para darle un sentido diferente y así controlar la voluntad de las personas, para que las personas no puedan pensar de otra forma. Y yo creo que hay un poco de eso detrás de todo esto, ¿no? Ujú. Una forma de decir interrupción voluntaria del embarazo para llamar un aborto, cuando no hay interrupción, sino que hay el final de una vida, por ejemplo. Muy bien, gracias, Iván. Bueno, justamente estos son neologismos, menos uno, como yo les estaba señalando, que es homosexualidad. Realmente la homosexualidad existe desde los albores de la humanidad. El libro de Génesis ya nos habla de conductas homosexuales. Pero lo que quiero distinguir en esta mañana es que nosotros sepamos diferenciar algunas situaciones que yo quiero ponerlo en la mesa hoy para decir que cuando hablamos de esta temática no estamos hablando de personas, ni estamos haciendo críticas de personas, ni aún de conductas en mi intención. No es mi intención hacer ningún tipo de consideración acerca de ni de las personas ni de las conductas. Por eso debemos distinguir tres elementos distintos cuando hablamos de sexualidad en el siglo XXI y lo queremos cotejar con nuestra fe. Una cosa es la persona, otra cosa es la conducta y otra cosa es la ideología. Cuando nosotros los cristianos se nos pregunta, ¿y ustedes qué piensan de los homosexuales? ¿Qué piensan de las minorías sexuales? ¿Qué les tenemos que responder? ¿Con qué versículo tenemos que decir? Bueno, yo creo que tenemos que preguntar nosotros a esa respuesta y decir, ¿de qué me estás hablando? ¿Tú me estás hablando de las personas cuando hablas de los homosexuales? Tú me estás hablando, por ejemplo, ¿verdad? Tú me estás hablando de las personas, me estás hablando de las conductas o me estás hablando de las ideologías. Porque detrás de la homosexualidad hay una ideología que es la ideología gay y sus primas hermanas, como vamos a ver en algunos instantes. Las personas no se clasifican de acuerdo a la identidad o a la orientación sexual, por lo menos desde nuestro sesgo cristiano. A nosotros a las personas no las diferenciamos de acuerdo a su sexualidad, a sus sentimientos, actitudes e identidades. A las personas no las segregamos por raza, por etnia, por identidad, por orientación sexual. Jesús mismo fue un ejemplo de inclusión a los más discriminados en una sociedad que era amigo y que tenía en su lista aquellos que eran publicanos y pecadores. Con publicanos y pecadores comen. ¿Cómo es eso? Este santo, profeta, maestro, que está metido en medio de prostitutas, publicanos y personas de tercera categoría. Por eso, desde el punto de vista cristiano, nos acercamos a las personas con compasión, con amor y con comprensión, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, y por todo murió, para que los que vivan ya no vivan para sí. Hay una inclusión en el amor de Dios para todas las personas. No excluimos a nadie. A nosotros nos dicen que somos homofóbicos, que somos retrógrados, que somos anacrónicos, que somos fundamentalistas. En realidad, eh, la Iglesia de Jesucristo es la única institución humana que está al servicio de aquellos que no son miembros. Y dentro de aquellos que no son miembros están los diferentes grupos raciales, étnicos, con identidades y orientaciones sexuales. Vamos a pensar en una logia, en un club deportivo, en un club social, en una cooperativa. Todos tienen como propósito vivir para sus propios intereses. Sin embargo, la Iglesia es la única institución humana que está al servicio de aquellos que no son miembros de esa institución. Está para salir, está para servir, está para aceptar, está para amar. En ese sentido, tenemos que tener bien claro y tenemos que comunicarlo esto también a nuestros semejantes. Ahora, las conductas, hablamos de conducta. Bueno, las conductas están claramente definidas en la palabra de Dios. Dios nos dio libertad para poder hacer con nuestra sexualidad lo que nosotros queremos. No hay límite, porque Dios no nos puso límite a nosotros, solamente nos puso límite en la vida, tenemos un tiempo
Pero mientras estamos aquí con nuestra sexualidad podemos hacer lo que queremos. No va a venir fuego del cielo, ni va a venir una piedra de parte de San Pedro para aplastar nuestra vida porque tenemos una conducta sexual que no es acorde con los principios bíblicos. Tenemos libertad. Y en esa libertad tenemos la opción de elegir la sexualidad que queremos, pero entendemos que desde el punto de vista bíblico hay conductas, sí, que no son las más adecuadas para el ser humano. No son las más adecuadas porque siempre perjudican a alguien o me perjudican a mí. Cuando una cosa es pecado, en términos teológicos, hacemos referencia a que es un perjuicio para alguien. Por eso es un pecado, porque alteramos la ley de Dios, alteramos la naturaleza. Y eso significa que alguien está perdiendo, mi persona o mi prójimo, frente a una actitud que la Biblia sugiere que no lo hagamos, o que por otro lado lo hagamos y lo dejamos de hacer. Pero en tercer lugar, y es a esto que nos queremos detener, que detrás de estos términos hay ideologías. Ideologías que son contrarias a la naturaleza y que contradicen principios bíblicos, sí, de sexualidad, de matrimonio y de familia. Cuando nosotros a la sexualidad no le añadimos la fe y aparecen estas ideologías, entonces nos damos cuenta que las consecuencias, las repercusiones que pueden haber en la sociedad, en mi vida, en mi familia, en mi nación, pueden ser muy diferentes a aquellas que están rodeadas por medio de la fe y de las conductas que nosotros creemos que Dios nos sugiere. Ahora, cuando hablamos de ideología, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a responder a ellas? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, yo quiero proponer, y estoy mirando el reloj, no se haga un problema, no me voy a pasar del tiempo, voy a proponer 4 cosas. En primer lugar, decir que esto no es una batalla contra personas, quedó bien claro, las personas y las conductas las dejamos de lado, hoy hablamos de ideas. Vamos a conocer las ideas, vamos a comprender el porqué de las ideas, vamos a cuestionar las ideas y vamos a confrontar las ideas con nuestras propias ideas, desde nuestro sesgo judeocristiano. Conocer la realidad en primer lugar. ¿De dónde surgen todas estas terminologías, nuevas tendencias y neologismos que aparecen? Bueno, surgen básicamente de 4 movimientos teóricos, que yo los resumí aquí, pueden ser algunos más: el feminismo, la perspectiva de género, la ideología gay y la diversidad sexual. Estas 4 diferentes formas de pensamiento se entrecruzan entre sí, son como primas hermanas. Una se apoya en la otra, una recibe la agenda de la otra, porque se favorecen mutuamente. El feminismo está basado en la perspectiva de género, la ideología gay le conviene la perspectiva de género porque resalta la diversidad sexual y propiamente dicha la diversidad sexual forma parte entonces de ese concepto de género donde el sexo queda relegado a un nuevo neologismo con una nueva comprensión donde ahora aparecen más de 120 años. Entonces la diversidad aflora junto con estos 3 elementos restantes y forman lo que nosotros llamamos ideología de género. Este es un término que ha surgido de aquellos que están en la vereda de enfrente. Quizá la Iglesia Católica ha tenido este concepto de ideología de género. Esto rechincha a estas 4 teorías, pero es un término que por lo menos define que alguien con una actitud crítica y reflexiva puede estar observando estos movimientos teóricos y puede dar alguna respuesta reflexiva y crítica, como estamos diciendo. Vamos a definir los términos. Un poco para entrar en el tema, yo quiero previamente, si ustedes me permiten, introducir un poco algunos términos. Y después, bueno, voy a preguntar si se entiende, si queda claro, y ustedes pueden dar una opinión o algún comentario. Para entender el fenómeno de la sexualidad, todos estos movimientos y avances, hay que entender algunos términos muy sencillos, pero que a veces pasan desapercibidos y no lo tenemos claro.
En primer lugar, ¿qué significa la palabra sexo? Etimológicamente, el término sexo viene de sexus, que significa separar o dividir, y alude al conjunto de caracteres que diferencian al hombre de la mujer, al macho de la hembra en los animales. Quiere decir de que desde el punto de vista conceptual, la palabra sexo tiene una connotación biológica y natural. Nos habla de los caracteres sexuales, y los caracteres sexuales son biológicos. Los primarios, desde el nacimiento, la diferenciación genital, testículos, pene en el varón, vulva en la mujer, donde uno diferencia la sexualidad y dice, este es un niño, este es una niña, y las características sexuales secundarias que aparecen a partir de la pubertad. Eso es sexo, diferencias biológicas. Hay otro término, que es el término género, que alude a lo femenino, a lo masculino, y que no es algo de la naturaleza, sino una construcción social. Es cierto, algunas cualidades femeninas y algunas cualidades masculinas no vienen de la naturaleza. Que yo me vista de azul y que una chica se vista de rosado, una niña se vista de rosado y le regalemos a un varón recién nacido una vestimenta azul, es una connotación social. Eso no viene con la naturaleza. La Pero no familia, todas. pero no todas. Pero no todas. Hay una relación, muy bien, hay una relación, sí, entre sexo y género. Hay por lo menos tres relaciones, o tres conceptos entre sexo y género, en el que está en discusión. Algunos dicen que el género depende exclusivamente del sexo. Esa es la primera acepción. La segunda acepción es, bueno, realmente diferenciamos lo que es sexo y lo que es género, y hay algunas cosas que dependen de lo construido y hay otras cosas que dependen de la naturaleza. Un concepto mixto, que en realidad es, personalmente yo tengo ese concepto, que hay cosas que son de la naturaleza y hay cosas que son construcciones sociales, de la familia, de la cultura, de la religión, por qué no decirlo, de la educación. Yo entiendo personalmente que hay una influencia notable en el medio ambiente, y ahora lo vamos a ver mejor, pero que también hay una impronta. Por mis venas pasan hormonas masculinas, yo no lo puedo negar. Pasa testosterona, y en una mujer pasan los estrógenos, y eso me marca, no cabe duda que me marca. Mi comportamiento, mi conducta, mis sentimientos, somos diferentes unos a otros. Y tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar. La tendencia hoy no es aceptar. La ideología lo que quiere es la androginia. ¿Y qué es la androginia? Que no haya una diferenciación sexual donde los genitales ocupen el lugar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un baño masculino y femenino, me estoy separando, pero la intervención de quien dijo no todo, bueno, me llevó a responderlo de una manera más detallada. Cuando uno va a un baño masculino y un baño femenino, estamos haciendo construcción social, porque estamos diciendo, estamos construyendo una sociedad donde estamos respetando los genitales. Y cuando yo voy a un baño masculino y voy a un minguitorio, lo que se llama un urinario o minguitorio, y orino parado, es porque el baño, esa construcción social del baño, me está respetando mis genitales, me está respetando como persona y me está certificando que yo puedo orinar parado. Me está construyendo mi masculinidad. Por eso demoro 1 minuto cuando voy al baño y la mujer demora 2.3 minutos. La mujer demora 2.3 minutos más que el varón. Por eso cuando vamos al shopping hay 18 mujeres esperando el baño y no hay ninguno en el varón. Entonces, la ideología lo que quiere es baños mixtos, lo que quiere es baños neutros, lo que quiere es baños unisex. ¿Por qué? Porque hay que deconstruir la fuerza que tienen los genitales. Porque tenemos que destruir la heteronormatividad, y el género debe ser lo más importante. Y esa es la tercera ola del concepto entre género y sexo, en el cual el género es lo que ocupa el mayor lugar, que no importa con los genitales que tú naciste, lo importante es la percepción que tú tenés. Si tú te sentís hombre, no importa que tenga vulva,
no importa que tengas pene, lo importante es tu sentimiento, tu percepción, donde la construcción social es lo más importante, pero antes de ser lo más importante, la construcción, hay que deconstruir todo lo que la sociedad, a través de la familia, la cultura, la religión y la educación, ha propiciado un hombre machista, depredador, patriarcal, y transformarlo en una nueva masculinidad para que no haya esa diferenciación. Lo que hay hoy es una heterofobia, no hay una homofobia, sino hay una heterofobia, donde realmente lo que se quiere es abolir las diferencias. Y esa es la tercera concepción entre género y sexo, me hace justamente transmitir esta idea en la sociedad. Este concepto, no sé si quedó claro esto es importante, me detengo un minuto para escuchar algún comentario que ustedes quieren hacer. Con mucho gusto, me detengo. No, Jorge, yo lo que Sí, iba a sí. decir que con respecto al anterior que habías dicho, hay algunos autores muy interesantes para ver si alguno lo conoce, como Jordan Peterson, por ejemplo, que es un psicólogo canadiense que trata muy bien ese tema, y hay algunos más, así que está, nada, es un tema que está muy de moda, muy en boga, sí. Gracias, Iván, gracias. Muy bien, hay otro concepto que es importante que yo quiero transmitir hoy, que es el concepto de sexuación. No sé si ustedes han oído este concepto, pero ¿qué es sexuación? Sexuación es el conjunto de factores que intervienen en nuestra acá en vez de decir sexual tenía que decir sexualidad. El conjunto de factores que intervienen en nuestra sexualidad. ¿Y cuáles son esos factores? Biológicos, psicológicos, educacionales, filosóficos, culturales y religiosos. Es cierto, nadie puede negar que hay una influencia ambiental, pero esto es importante. Esto es muy importante, este concepto. En los perros y en los gatos, por decir un ejemplo, no hay factores psicológicos que afecten su instinto sexual. No hay factores educacionales. No hay factores filosóficos, ni culturales, ni religiosos. Hay un solo factor. Es el factor biológico. Porque en los animales la sexualidad es un instinto. Es un instinto. Para nosotros no. Para el ser humano no es un instinto. Por eso, en parte, tenemos que reconocer que creemos o sostenemos la diversidad sexual. Evidentemente que la sostenemos. No como adoctrinamiento, no como política donde tenemos que hacer catequesis para influenciar en otros y para que piensen lo mismo que nosotros, pero entendemos que somos diversos. La primera gran diversidad que tenemos que respetar es la heterosexualidad. Es la primera diversidad. Pero dentro de la heterosexualidad y dentro de cada uno de nosotros hay una diversidad. ¿Por qué? Porque nuestra sexualidad no es instintiva. Los perros responden todo de la misma manera con la perra. Si tenés un perro en tu casa, el perro te ama más a vos que a la perra de al lado. No te quepa ninguna duda. Prefiere estar contigo que con la perra de al lado. Pero llega un momento que la perra de al lado emite un olor en un momento donde yo no me doy cuenta, pero mi perro sí se da cuenta. Y va a hacer todo lo posible por ir a la puerta de la casa donde vive la perra y se va a encontrar con 4 perros más, luchando a ver quién gana. ¿Eso qué es? No es construcción social, es un instinto. Pero para nosotros no. Nosotros respondemos de muchas maneras. Por eso el factor religioso, el factor educacional, el sesgo de docencia es muy importante en los aspectos de la sexualidad. A los niños hay que prepararlos con el sesgo que nosotros entendemos ideológicamente. Nosotros lo sabemos hace mucho tiempo, porque en Deuteronomio, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios que esto repetirás a tus hijos, y esta enseñanza la repetirás, y la repetirás, y la repetirás. Muchos años después, en pleno siglo XX y XXI, la perspectiva de género, las teorías de la diversidad sexual, las teorías del feminismo, han captado esta idea y han dicho, es cierto, hay que enseñar. Y vamos a enseñar porque hay un proceso en el ser humano que se llama sexuación,
Y si nosotros influenciamos educacionalmente en la perspectiva que ellos tengan sobre la sexualidad, vamos a ganar a los niños que mañana van a ser adultos y van a tener como norma en su vida otra perspectiva, otra teoría, y van a tener una expresión sexual totalmente diferente. No podemos negar que somos diversos y que esa diversidad está influenciada por factores psicológicos y educacionales fundamentalmente. Y es por eso que tenemos que hacer docencia desde nuestro sesgo cristiano, porque si no lo hacemos ya otros seguramente lo están haciendo incluso mejor que nosotros. Muy bien, vamos a seguir un poquito con la definición. ¿Qué es orientación y qué es identidad? Esto es importante también porque se habla mucho sobre este tema, pero es importante poder señalarlo. ¿Qué es orientación? La orientación sexual refiere hacia dónde se dirige la atractividad sexual de una persona. Es decir, uno puede tener una orientación que sea heterosexual cuando la atracción va a personas de distinto sexo, homosexual cuando va a personas del mismo sexo, o bisexual cuando la atractividad pasa por un lado y pasa por el otro. Pero la identidad es otra cosa. La identidad es lo que yo siento que soy. Lo que yo siento que soy. Yo me siento un hombre y tengo una orientación heterosexual. La identidad sexual, acerca de lo que la persona siente que es, en el 99% de los casos, la identidad sexual se amolda, se acopla a la biología. Es decir, un cuerpo de hombre tiene sentimientos de hombre, se siente hombre. 99,5%, hace 20 años, 9. Esto va creciendo, la disforia de género, que forma parte de lo que antes era los trastornos de la identidad sexual, que ya no se dice más, se dice ahora disforia de género, es cuando hay una discordancia entre el cuerpo y el sentimiento que cada uno tiene acerca de lo que es. La homosexualidad no tiene nada que ver con la disforia de género, con una persona transexual. Cuando vemos una persona transexual y le decimos que es homosexual, se va a ofender. Porque yo no soy homosexual, te va a decir. Yo soy transexual. Lo que tengo es una disforia, lo que tengo es una identidad sexual que no se corresponde, entiéndase bien esto, al sexo que me asignaron desde el nacimiento. En realidad, yo vivo en un cuerpo equivocado, te va a decir. Me asignó el ginecólogo, el partero, o la partera, el neonatólogo, me asignó un sexo, me educaron con ese sexo, y están equivocados. Yo siento otra cosa que soy. Eso es identidad. Tú le preguntás a un homosexual, ¿cómo te sentís? ¿Qué sos? Yo soy un hombre. Me gustan las mujeres. Me gustan los hombres. Bueno, tiene una orientación homosexual. Nada tiene que ver con la disforia de género, con la transexualidad, con la identidad sexual. Yo creo que esto se entienda, pero si hay alguna pregunta, podemos referirnos más. No quiero entrar en estos detalles. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Me detengo un minuto más? Hay alguien que Jorge. si podés repetir el significado de disforia sexual. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Disforia de género. Disforia de género. La disforia de género es un trastorno que está en este momento contenido en el diagnóstico de enfermedades mentales, lo que se llama DSM-5, que es la última edición de los psiquiatras de enfermedades mentales, donde el DSM-4, que era la edición anterior, llamaba trastornos de la identidad sexual. Los trastornos de la identidad, vamos a empezar por trastornos de la identidad sexual, después voy a disforia. Los trastornos de la identidad sexual, repito, es cuando hay una discordancia, un impulso psicológico de pertenecer al sexo opuesto. En su máxima expresión es transexual. El término trans es que está traspasando transporte, está transportándose hacia el otro sexo biológico. Su impulso psicológico lo hace sentir
del otro sexo biológico. Por lo tanto, va a tener la necesidad de corregir su cuerpo al sexo al que mentalmente pertenece. Hace 20 años era un trastorno esto, al cual se le llamaba transexual en su máxima expresión cuando quería hormonizarse, cuando quería corregirse quirúrgicamente sus órganos genitales, cuando quería cambiar sus documentos identificatorios cambiándose de nombre. Hoy todo lo puede hacer, ¿verdad? Siglo XXI, Uruguay, 2021, puede cambiar su nombre, puede hormonizarse con hormonización cruzada, puede corregir también sus órganos con una rectificación quirúrgica. ¿Qué es un transexual? Bueno, un transexual forma parte, desde el punto de vista ideológico, es una persona que tiene un cuerpo diferente a su sentimiento y que en realidad no es un enfermo, no es un desviado, no es un perverso desde el punto de vista ideológico, sino forma parte de la gran diversidad que nosotros tenemos. El término trastorno de la identidad un poco era chocante, porque justamente remedaba la patología. Y la ideología dice, esto no es una patología, esto es normal. Algunos son homosexuales, otros son bisexuales, otros son lesbianas, otros son transexuales, todo forma parte de la diversidad. Pero ¿qué pasa? No se podía sacar realmente de los trastornos de la identidad y se definió otro nombre que es el término disforia. ¿Y qué es disforia de género? La disforia de género es la disconformidad, y yo voy a explicar por qué no se podía pasar. Es una disconformidad entre el cuerpo y el sentimiento, en el cual la persona se siente molesta porque tiene un cuerpo equivocado, angustiado, y lo que tiene que hacer el profesional, porque está dentro de los trastornos de la identidad sexual, lo que tiene que hacer el profesional es mejorar su angustia, acompasarlo, hasta que, desde el punto de vista corporal, pueda tener una estética acorde a sus sentimientos. Esa disforia es justamente un impulso que tiene molesto por tener un cuerpo equivocado. ¿Y por qué está dentro de los trastornos? Porque la ideología dice esto no es un trastorno. El trastorno es la incomodidad y la necesidad de cambiar su cuerpo. Está dentro de los trastornos o dentro de las patologías, entre comillas, porque es la única manera que los seguros internacionales puedan pagar la hormonización cruzada, que requiere más de 30 y 40 años, porque hay que mantener esa hormonización y ese cuerpo estéticamente preparado, cambiándose de sexo, y la corrección quirúrgica de los órganos. Si lo sacamos de allí, entonces los transexuales no van a tener la oportunidad de pedir a sus prestadores de salud para que se pueda remediar esa situación. No sé si se entiende lo que es disforia de género, Jorge. Muy bien. Perfecto, gracias. Entonces, seguimos un poquito, que tengo pocos minutos todavía y esto está para 4 horas más, ¿verdad? Pero vamos a cortar, les prometo que los glúteos van a aguantar hasta que las neuronas revienten, no hay ningún problema, ¿eh? Muy bien, conceptos sobre sexo y género entonces. Género lo adquirido, fíjense en ustedes, la ideología dice no existe una esencia femenina, masculina, cada uno puede elegir y construir su género, no importa su sexo, y hombre y mujer no tienen que ver con la realidad biológica, sino son construcciones de la sociedad. Todo esto nace a partir de un movimiento teórico muy llamativo que se llama feminismo. Ya bueno, voy adelantando porque es mucho y no quiero, ya en 1949, Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, ella decía algo que era explosivo para 1949. Fíjense en ustedes, esto no se hablaba en el bar de la esquina, esto se trataba de infundir en las universidades norteamericanas y europeas más renombradas, en los claustros facultativos más de prestigio, donde ella decía, no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, define la figura que reviste en el seno de la sociedad de la hembra humana.
Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se le califica de femenino. Es decir, ella decía, en 1949, la gente se agarraba de la cabeza cuando ella decía, a la mujer la hicieron. Por eso el feminismo está de tal manera hoy a la vanguardia contra toda esta concepción biologista, patriarcal, heteronormativa, de una sociedad que cuando una mujer y un hombre se juntan, siempre la que pierde es la mujer. ¿Por qué? Porque la hicieron así. No se nace mujer. Entonces esto que fue explosivo en 1949, hoy se aprende en los centros CAIF, se aprende en las escuelas, se vive en el medio escolar. Niños de 3 años van a baños mixtos. Hoy se sacó la pelota de fútbol de los liceos, de las escuelas. Ya no se baila más el pericón, porque el pericón se baila con una niña y un niño. Entonces eso es sexista. Eso esconde la diversidad, porque hay otras expresiones sexuales, porque no queremos fomentar la heteronormatividad. Hoy a los niños se le da las muñecas en lugar de la pelota de fútbol. ¿Para qué? Para crear una nueva masculinidad, porque lo que hay que desterrar, lo que hay que deconstruir, lo que hay que infundir es una nueva forma de convivencia donde las diferencias se apaguen. Por eso aparece el lenguaje inclusivo, por eso aparece la cultura unisex, por eso se estimula la androginia, por eso realmente aparecen los baños neutros. Tienen un fin ideológico, no es una construcción arquitectónica novedosa, sino lo que tiene como función esto es definir una cultura donde nosotros apaguemos las diferencias, no las celebremos más, no la induzcamos más. Todo lo que sea diferenciación sexual es una dinamita para esta ideología. Y esto ha avanzado tremendo. Ha llegado a nuestro tiempo con el paro internacional del 8 de marzo, ante la duda tú la viuda, muerte al macho, donde ya no se quiere una igualdad política, una igualdad social, una igualdad salarial como la primera ola del movimiento feminista, sino ahora lo que se quiere es sobrepasar esa situación y llegamos a extremos. Llegamos a extremos muy, muy lamentables que inciden en todas las áreas de nuestra vida. Voy rápido porque el tiempo se me va a acabar. ¿Cuáles son las conquistas alcanzadas por la ideología de género? Bueno, en los organismos internacionales ha avanzado esto. Hoy la OEA se viste de este color, no cabe ninguna duda. Se viste de este color. La ONU, la UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. En la arena política, tanto las políticas progresistas como las políticas de derecha y más conservadoras han adoptado esto porque es políticamente correcto. En el campo legal, Uruguay ha sido un ejemplo. Desde el año 2003 hasta el año 2018, prácticamente las leyes que han surgido, ustedes la conocen muy bien, el sistema educativo con las nuevas guías de educación sexual, la relación de padres e hijos, donde se pierde la potestad de los padres en muchos aspectos, no pueden manejar vehículos, no pueden comprar una propiedad, pero pueden hormonizarse, pueden realizar un cambio en los documentos identificatorios, pueden realizarse un aborto, el lenguaje inclusivo, en el campo de la medicina, la psiquiatría, y la afectación en el campo religioso, en las iglesias también, no hay tiempo de todo. Voy a pasar por alto estas cosas, miren esto, expresiones del 8 de marzo, la única iglesia que arde, la única iglesia que ilumina es la que arde, iglesia patriarcal, iglesia machista, la Virgen María en una iglesia católica abortando, bueno, son elementos agresivos donde se pretende confinar la enseñanza cristiana de la sexualidad solamente a las 4 paredes del recinto religioso. Y hay una ideología también inclusiva que pretende conquistar la iglesia. Una teología inclusiva, una Biblia inclusiva, mírenla, no para que la compren, pero para que la sepan, teología inclusiva, Biblia de estudio, donde hay una versión y una traducción especial donde se borran todas las concepciones machistas. Aún Dios es macho, hay que sacar ese término, padre, hay que sacarlo por divinidad, hay que sacar la palabra Señor, Padre, Hijo, sustituirlo por otros como fuerza divina, Padre, Madre, bueno, etc. Son Biblias inclusivas que pretenden
lograr una teología inclusiva que ya existe, no tengo tiempo de comentar. ¿Qué hacer y qué no hacer por último? Bueno, ¿cuál es nuestra respuesta por medio de la fe? Podemos quedar atrapados en el miedo, podemos estar escondidos en la indolencia y en la indiferencia, podemos estar cubiertos en la resignación, podemos callarnos, podemos ser cómplices. Eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Frente a todo esto, bueno, ya Martin Luther King Jr. decía que una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, pero también cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. No me preocupa tanto, decía la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena. Por eso, frente a todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, decir que la fe tiene también nuestra autoridad. Nosotros también tenemos una ideología. Nuestra ideología viene de la palabra de Dios. No escatimamos ni le quitamos crédito al libro sagrado, que no solamente habla del cielo, que no solamente habla de la vida eterna, que no solamente habla de la creación, habla de una ética, de una conducta a nivel económico, a nivel familiar, a nivel político, a nivel educacional, a nivel deportivo, a nivel sexual, llámese lo que se quiera. La palabra de Dios nos da elementos necesarios para poder convivir en una sociedad que sea mucho más justa, mucho más integrada, donde nuestra misión tiene que llegar a todos los rincones, no solamente pensando en nuestra mente en el cielo, tenemos nuestra mente en la tierra, nuestros pies pisan sobre esta tierra, y la Biblia nos da elementos notorios como para vivir en esta tierra mucho más felices, mucho más prósperos, con naciones que realmente puedan ser bendecidas y puedan bendecir a otras. Por eso, nuestra teología, nuestra autoridad nos dice que Dios es el creador del sexo. Esto no fue un invento ni del diablo, ni del mundo, ni de ninguna ideología. Esto fue un invento de Dios. Si creemos por medio de la fe, entendemos que Génesis 1:26 dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer, al mismo nivel. La imagen de Dios está impregnada en la mujer y en el hombre. Cuando Dios hizo primero al hombre, es cierto, hizo primero al hombre, después hizo a la mujer, pero en Génesis 1:26 no dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen. Sí, cuando dice de hombre, habla varón y mujer. Es una relación equitativa, es una relación igualitaria. A los ojos de Dios somos iguales. La sociedad nos diferencia, el machismo nos diferencia, el matriarcado nos diferencia, el embrismo nos diferencia, el feminismo nos quiere diferenciar. Para Dios no hay diferencia. Es creación buena de Dios. Creó Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran parte. ¿Implica una relación? Bueno, el consejo de Dios tiene que ser duradera, tiene que ser permanente y tiene que ser fiel. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero también esto nos habla de una unión monogámica exclusiva, no monogámica seriada, como vemos aquí en nuestros países, o poligámica, como en otros países, ¿verdad? Monogámica exclusiva, fiel y permanente. Ahora, Dios no nos tira una piedra del cielo, como dije, si no vivimos una vida como Él quiere, pero este es el consejo de Dios, que la sexualidad sumada a la fe nos da vida. Y esto es lo que yo quiero resaltar. Tenemos que elegir la vida, porque con nuestra sexualidad podemos hacer lo que queremos, lo que deseamos. Tenemos libertad, Dios nos dio libertad, tanta libertad nos da que nos respeta. Respeta al homosexual, respeta al transexual, respeta a la lesbiana, nos respeta a todos. Pero el gran consejo de Dios es que el ejercicio de nuestra sexualidad sea heterosexual, monogámica exclusiva, fiel y permanente. Si hacemos esto nos va a ir mejor, no cabe ninguna duda. Los índices sociales lo denotan. Mayor depresión en transexuales, mayor conducta adictiva, mayor índice de suicidio, mayores enfermedades, menor calidad de vida. Piensen que los transexuales tienen una
un promedio de vida de 45 años. Hay 2 en el Uruguay que llegaron a 70, de los cuales uno yo conocí, era paciente mío, y vino de otro país, no voy a dar detalles. Apenas hay muy pocos transexuales mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque realmente es un daño. No lo puedo negar desde el punto de vista médico. Hormonizarse en forma cruzada, la ley no puede permitir, pero hormonizarse en forma cruzada es una aberración médica. No merece otro juicio. Yo no estoy diciendo es una aberrante la persona, no estoy hablando de la persona, estoy hablando del pseudo tratamiento, de darle hormonas cruzadas cuando hace 40 años que yo estudio medicina y siempre se discutió si una mujer menopáusica, a una mujer se discutía si dar estrógeno porque era antinatural, era antifisiológico, la menopausia y el climaterio forman parte del proceso y del ciclo vital. ¿Cómo le vas a dar hormonas? ¿Para qué le vas a dar hormonas? Bueno, si hace 40 años los ginecólogos están discutiendo eso, hoy ya no discute darle estrógeno no a una mujer, sino a un hombre. Bueno, es una aberración médica. Y yo, no hay nadie que me convenza lo contrario hasta ahora, y hasta demostración de lo contrario, yo no puedo hacer hormonización cruzada porque le estoy haciendo un daño a una persona desde el punto de vista físico, desde el punto de vista corporal y biológico. Por eso el consejo de Dios es la monogamia exclusiva, la fidelidad y la permanencia. Muchas gracias, estoy a vuestra disposición. Creo que casi respeté el tiempo, me pasé 3 minutos, disculpen. Muchas gracias, hay muchas cosas más. Tengo 20, 30, 40 diapositivas más, pero bueno, eso es harina de otro costal. Muy bien, estoy a disposición. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Yo cuando estaba viendo la presentación y abajo veía diapositiva 1 de 76. Dije, bueno, esto va a ser interesante. Pero... Yo sé que tu consejo, yo te escuché bien, no hay que hablar, no hay que dar más de 3 o 4 diapositivas, no sé cuántas dijiste. Mira, yo hoy rompí todos tus consejos, pero no me olvido, mirá que no me olvido, lo voy a escuchar y lo voy a poner en práctica. Pero a veces, bueno. Sí. Aquí preguntaron si usted puede compartir las diapositivas, porque esta información está bárbara, pero es como que yo no, como a veces copio la pantalla y como no me daba el tiempo, así que... Está bien. Bueno, vamos a tratar de encauzar un poquito el tiempo que tenemos para las preguntas. No queremos tampoco que se nos vaya el tiempo, la estructura de lo que tenemos pensado. La exposición fue muy rica. Hay muchas cuestiones que creo que nos levantan preguntas. Sería muy interesante que ustedes estén tratando de vincular con lo que estudian, leen, viven en facultad, porque esa es un poco la idea de traer el diálogo. Es obvio, yo diría, la hegemonía de una mirada desde la ideología, desde una perspectiva de género en el contexto de la universidad, así que no dudo que muchas de las cosas que nos traía Jorge nos pueden hacer ruido con esas cosas que escuchamos y los diálogos que vemos en la facultad. Entonces, desde esa perspectiva me parece que sería muy interesante que se levantaran algunas preguntas, ¿sí? Mientras ustedes van pensando, bueno, acá ya empiezan a caer algunas. Habían un par pero que creo que fueron un poco contestadas ya en el desarrollo del tema. Tenemos una pregunta bien concreta. ¿En qué edad se desarrolla o en mayor medida el proceso de sexuación? ¿Cómo podemos trabajarlo a nivel pedagógico? ¿En qué edad Sí, el proceso de sexuación se desarrolla antes de lo pedagógico, desde el momento de la concepción. Cuando un niño está en el embarazo, cuando el padre acepta el embarazo y la madre aceptan el embarazo, cuando luego de las 12 semanas aceptan el sexo del niño, cuando lo educan como tal, le empiezan a tratar como tal, entonces ya estamos haciendo sexuación ahí, porque aceptar el sexo del hijo es la mitad del partido ganado. Entonces, ahora, por supuesto, yo entiendo la pregunta y desde muy pequeños yo creo que debemos de saber que los niños
son como esponjas en este sentido. Si ustedes me preguntaban hace 20 años atrás, yo diría, cuando pregunte, siempre hay que responder a las preguntas. No hay que evadirlas, ni tirarlas para la cancha de afuera, para el óvalo, para el córner. No, tenemos que contestar. Pero ahora no. Ahora tenemos que hacer mucho más rápido este proceso. Ahora tenemos que intervenir los padres activamente. Mirá, como papá y mamá están juntos, cuando tenemos el privilegio de tener a mamá y a papá, ¿verdad? Pero como mamá y papá estamos juntos, nos amamos, nos queremos, nos besamos, nos abrazamos, y realmente lo vivimos así. Un día vos, cuando seas grande, Alicia, si le pusimos Alicia, Alicia, cuando vos seas grande, vas a tener al lado tuyo un varón como papá, no papá, para quitarle el complejo de Edipo, hay que decirle a papá, papá es mío, vos vas a tener otro como papá, y vas a disfrutar con un hombre como papá. Entonces ya estamos haciendo enseñanza de sexualidad ahí, porque le estamos diciendo que ella tiene que poner los ojos en un varón como papá, no papá, no papá, pero como papá. El primer concepto que un niño tiene sobre lo que es un hombre se lo da su padre, porque si es un padre sargentón, machista, violentador, agresor, va a entender que todas las mujeres, todos los hombres son así. Y si hay una madre que está sujeta, esclava, frente a ese varón, va a creer que ella, cuando sea grande, va a tener que vivir así, que eso es lo natural entre uno y otro. Entonces, la docencia la empezamos en casa, pero la proseguimos también en el proceso pedagógico que alguno de ustedes pueda tener en el futuro, en su profesión, en su labor, en su carrera, para instilar esto. Por algo, en muchos lugares hoy nos enseña, no hay un profesor de sexualidad. En la UTU hay sexólogo, pero en la mayoría de las veces, ustedes sabrán mejor que yo, algunos están haciendo educación, sabrán mejor que yo, que el proceso educativo es un proceso transversal. ¿Qué quiere decir que sea transversal? Que atraviesa todas las materias. En literatura vamos a enseñar de sexo, basado en género, por supuesto, ¿no? Lo que hoy se enseña. En historia vamos a enseñar educación sexual. Hasta en matemática le vamos a decir algún concepto sexual. Cuando hablamos de los elefantes, vamos a mostrarle no la figura de un elefante gris y un elefante negro o un elefante más claro. Vamos a ponerle colores a los elefantes y decirle que así como tienen colores, así también el ser humano es diverso, el ser humano es distinto uno de los otros y tenemos que respetarnos unos. Así le enseña la ideología. Y bueno, nosotros también tenemos que tener una actitud protagónica en la docencia. Hay que enseñar con los gestos, hay que enseñar con las actitudes, hay que enseñar con el ejemplo y hay que enseñar con la palabra. La palabra, la repetirá, la repetirá, la repetirá. Por algo dice Deuteronomio. Otra vez, papá, me decís lo mismo. Otra vez, sí, te lo tengo que repetir. Otra vez te digo lo mismo. ¿Por qué? Porque Deuteronomio me dice que yo lo tengo que repetir, repetir, repetir. Sigue siendo uno de los métodos pedagógicos, la repetición, que no la debemos dejar de lado, ¿verdad? Ok. Yo quería de repente introducir alguna pregunta desde otro costado, pensando en esto, por ejemplo, en la cita que tú haces de Simone de Beauvoir, con el tema de que no se nace mujer, se llega a serlo. En el 49, la pregunta sería si ella en realidad no está hablando de construcción de género, lo que hablabas tú un poco al principio, porque una cosa que yo he percibido un poco, que a veces cuando hablamos de estos temas, es que ponemos a veces el énfasis en las visiones más extremas como el todo. Y eso a veces, cuando queremos hablar con nuestros compañeros o queremos establecer un diálogo, de repente con algún docente o en un trabajo académico, plantea una cierta dificultad o una dificultad, ¿no? Porque es esta cosa como tomar lo parcial por el todo. Cuando hablamos de feminismo, sabemos que hay más de 3 olas del feminismo, y a veces hablamos de feminismo y nos quedamos con la última idea, esta de la radical. Sí, la radical, ¿no? La que nos habla de la construcción de la genitalidad, la construcción de la genitalidad. Entonces, que ya es como un extremo absurdo, uno viéndolo desde
desde fuera del razonamiento de la corriente. Pero uno puede ver una primera, una segunda corriente del feminismo en la cual uno puede ver un pensamiento o valores que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, no solo de esta cuestión de la igualdad del hombre y la mujer, de la misma paga, sino también el derecho y la búsqueda del desarrollo de la mujer plenamente en su formación y todo lo demás. Entonces, y sabemos que muchos cristianos participaron históricamente y cristianas de esa lucha, motivados por esta visión de los derechos humanos, visión que se alimenta justamente de decir, sí, los derechos humanos son un reflejo de la cosmovisión judeocristiana, de que somos todos creados, ¿no? Entonces, la pregunta mía venía un poquito por ahí. Si a veces en la discusión, no sé si es en un afán de simplificar o de comunicar, pero si no entramos en ciertas generalizaciones que nos dificultan después a la hora de hablar con quienes de repente están del otro lado Sí. de la ideología, ¿no? Es muy cierto lo que tú decís, Jorge, pero es cierto también de los dos lados, de los dos lados. Este extremo ideológico de estar unos de una vereda y otros de otra, tanto para nosotros los cristianos como para los movimientos de género, les cuesta aceptar este concepto muy claro que tú decís acerca de la igualdad que existe entre un hombre y una mujer desde el punto de vista bíblico. En el libro de Números, en el capítulo 27, había una ley que decía que todo le correspondía al varón. Entonces, recuerdan ustedes que habían 3 hermanas que van a Moisés y le dicen, pero ¿cómo es la cosa? Nosotros somos mujeres y tenemos derecho a tener heredad. Tenemos derecho a tener heredad. ¿Cómo no vamos a tener heredad? Nos vamos a quedar solas. Y Moisés se desubicó un poco porque para él la ley era de otro tipo y le consulta a Dios, dice, el pasaje dice, sí, dale porque se lo merecen. Así que el primer movimiento feminista está en Número capítulo 27. Jesús demostró también, en cierta manera, un acercamiento a la mujer que no era culturalmente aceptado. Hablar con una mujer, no te condeno, en el mismo acto de adulto. O sea que para nosotros los cristianos, evidentemente, que tenemos que reconocer de que la justicia, la igualdad de derechos, tiene que formar parte de ambos sexos. Si tú lees Proverbios 31, leemos Proverbios 31, nos vamos a dar cuenta que la mujer virtuosa es una mujer empresaria, es una mujer emprendedora, tiene un perfil masculino, y es una mujer virtuosa, y la Biblia lo denota como una mujer con roles completamente anormales para la época, incluso para la nuestra, donde se ve, en términos machistas, como que esta me está pasando por encima. Y realmente esta mujer estaba pasando por encima a su marido en muchas cosas. Tu capacidad sobrepasa todas. Entonces, por supuesto, Jorge, que tenemos que tener una actitud un poco de acercamiento a la primera ola de estos feministas, sin lugar a dudas. El problema, ¿cuál es? Que yo veo, hay dos problemas. Una es que también el movimiento feminista nos trata a nosotros como extremistas y fundamentalistas. No puede haber un diálogo, porque ya nos tildan de religiosos, ya nos tildan de machistas. Entonces es difícil la conversación y la discusión con un grupo hablando de este tema. Es muy difícil. Uno puede tener un programa de radio donde podés ser invitado a hablar sobre este tema y a la media hora viene el otro y habla así, pero una discusión tuya y mía, los expertos han dicho que es muy difícil poder hacerlo en una forma en que dos personas se entiendan aunque piensen diferente, ¿verdad? Es muy difícil estos temas porque tanto los cristianos, como tú muy bien decís, como aquellos que no lo son y sostienen la ideología de género, somos extremistas y tenemos la camiseta y la bandera puesta, y eso a veces... Muy interesante eso que vos decís, porque creo que parte de los desafíos que tenemos como movimiento estudiantil y los estudiantes y después los profesionales, justamente es poder llegar a cultivar esto, que creo que también es una carencia que tenemos como iglesia evangélica, que es la de realmente dialogar con el otro. Entonces, en esta
Nosotros usamos mucho la figura de tender puentes a la hora de evangelizar, y los puentes tienen dos cabezales, ¿no? En mi lado y en el lado del otro, y son para ir y para venir. Y qué desafío que nos plantea eso, ¿no? No solo... No, sería muy virtuoso de vuestra parte si pudieran desarrollar esto, ¿verdad? Incluso se podría dar una charla, tomar experiencias donde digamos, bueno, vamos a formar un grupo, vamos a tomar un café por allí, o vamos a reunirnos en algún lugar, y tener un moderador ecléctico, objetivo, donde pueda escuchar las dos campanas y ver qué pasa. Tenemos que aprender a discutir, tenemos que ir al Areópago, ¿no? Y Sí. poder hablar sobre estos temas, cosa que ni ellos ni nosotros creo que nos hemos acostumbrado a esto, porque las posiciones están tan extremas y hay tantos prejuicios de uno y de otro lado, Sí. que nos hace difícil. Sí, eso es muy, muy cierto en nuestro contexto. La realidad de los prejuicios, desde nuestro lado y también desde el otro lado, ¿no? Pensando duda. así en esta cuestión de género. El tiempo va volando. Creo que varios están diciendo, taller de sexualidad más fe 2. Vamos a ver si podemos llegar a pensar en una cosa así. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien que no sea Iván, tiene una pregunta. Porque te hemos escuchado ya varias veces, Iván, y queremos dar oportunidad a alguien más. Priscila. Sí, Priscila. Yo tengo una pregunta. Nosotros tenemos en un grupo de adolescentes de la iglesia, un chico que se transviste, y él está muy interesado en conocer de Jesús, así que se está sumando, está yendo a los grupos de discipulado, tiene un grupo chico y están estudiando la Biblia y conociendo más de Jesús. Y nuestra pregunta es un poco cómo comenzar a abordar esa temática con él de una forma cercana, empática, amigable, pero también marcándole todo esto que hablamos recién, ¿no? Desde cómo Jesús ve de una manera saludable cómo quiere que vivamos nuestra sexualidad a esta edad clave, ¿no? En este proceso de desarrollo de 16 años, más o menos. Sí, hoy debemos de saber que el aumento de la transexualidad ha sido exponencial, explosivo, justamente por el proceso de sexuación. Por ejemplo, en el Reino Unido ha aumentado un 2.500%, fíjate, 2.500%. ¿Cómo puede aumentar en una forma en pocos años? ¿Por qué? Por el esnovismo, por la influencia ambiental, los pares de amigos que ejercen una influencia notable en el proceso de sexuación de todo adolescente. Yo creo que la primera actitud es la actitud de aceptación. Mira, Dios te ama como sos. Dios te ama como sos. En segundo lugar, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Esto no es, a no ser que sea un milagro, esto no es un proceso rápido. Esto es un proceso que lleva tiempo. Una vez una persona transexual se convirtió a Cristo. Y 2, 3, 4 años después la criticaron porque aún mantenía conductas amaneradas de acuerdo al sexo que no le correspondía. Y esta persona dice, yo todavía mantengo conductas aminoradas, pero antes me pintaba los labios y las uñas, y yo no lo hago más eso. Mis conductas amaneradas, lamentablemente todavía las tengo, dice, pero ya no llevo el lápiz de labio a mi boca, a mis labios, para pintarme, ni las uñas. O sea que hay un proceso que tenemos que esperar, hay un proceso de discipulado, hay un proceso de aceptación, hay un proceso de comprensión que tenemos que tener paciencia. Ahora, el Espíritu Santo va a actuar en la vida de todas las personas y le va a indicar cuando llegue al convencimiento que Dios la acepta como es y que realmente Dios lo hizo y que Dios lo creó, va a llegar al convencimiento de que va a amar su cuerpo tal cual es y va a producir ese cambio de decir, yo voy a llegar al convencimiento de que este es el cuerpo que Dios hizo. Así me hizo Dios. Así me aceptó. Así me tengo que aceptar. Lleva tiempo, yo digo que tengas paciencia. Es una bendición tener un travesti, un transexual en el grupo, así que no lo tomes como un problema, tómalo como una bendición.